Está con nosotros Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estamos hablando de, querida amiga de esta casa, economista, docente, investigadora de la Universidad de la República, ¿no es cierto? Bien. Facultad de Ciencias Económicas. Me gustaba que vos nos ayudaras a entender algunos conceptos, refrescarlos. Siento a veces que en economía las cosas se instalan, se habla mucho de, pero tengo la impresión, te diría casi la convicción, de que muchos de los ciudadanos quedan por fuera de los asuntos. Advierten de que hay algo que en todo caso luce como malo o luce como bueno, pero no entienden muy bien por qué es bueno y por qué es malo, ¿no? Sí. Y a modo de ejemplo te tiro, el grado inversor, es algo muy bueno, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué es el grado inversor? Y te digo otra más, el déficit fiscal, es algo muy malo, todo el mundo lo sabe. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué pasa? Sí. Y aprovecho que vos sos docente, no solo economista, para partir como puntapié, usar como puntapié inicial el título principal de Diario El País ayer: Arbeleche y Vergara discrepan en estrategia para reducir el déficit. Y importa este título porque estamos hablando de dos colegas tuyos, economistas, Sí. pero además que van a ser los ministros de Economía en caso que gane uno u otro candidato a la presidencia. Sí. Exponen visiones divergentes sobre temas claves en economía y por allí hay distintas estrategias, distintas claves, distintas tácticas para reducir el déficit, etcétera, etcétera. Pero antes me gustaría que nos cuentes de qué hablamos cuando hablamos de déficit fiscal. Bueno, bien, yo creo que es muy buena la pregunta y hay que empezar antes de pensar si algo es bueno o malo, ¿qué es, no? Exacto. No sé, todos saben, ¿verdad?, que todos los gobiernos tienen ingresos y gastos. O sea, los gobiernos, ¿en qué gastan? En diversas cosas, gastan en la salud, la educación, ¿no? Todas estas cuestiones, la seguridad, y eso se traduce en salarios y en gastos de funcionamiento. También el gobierno apoya las pasividades, el pago de las pasividades que no está autofinanciado, ¿no? Eso es una parte bien grande, y además realiza, transferencias a distintos grupos sociales. Unas son las transferencias de los programas del MIDES, digamos, para juntar. Hay otras cosas, pero también hay transferencias, por ejemplo, que están contadas ahí de lo que aportamos a las AFAPs. Está ahí en las transferencias, o sea, de la parte que el BPS le tiene que transferir a las AFAPs, la mitad de lo que muchos uruguayos aportamos, ¿no? Y va para allí. Y después transferencias a otros sectores productivos que están allí también contenidas. Entonces, esos son los gastos. Luego tenemos los ingresos del gobierno, ¿no?, que básicamente son los impuestos. La DGI es el principal agente recaudador del gobierno, y luego hay otros ingresos como los de la aduana, de comercio exterior, algunas otras, a través de tasas, y verdad que se pagan en ministerios, sí. Pero eso es algo bastante menor. Uh-huh. La básica es a través de los impuestos. Entonces, la diferencia entre esas, o sea, tendríamos equilibrio fiscal si tenemos que los ingresos son igual a los gastos. Me olvidé de una parte importante de los gastos, que son los intereses que paga por la deuda, ¿verdad? Porque como esta cuenta muchas veces, en la mayoría, está desequilibrada, ¿cómo se financia la diferencia? Con deuda que el gobierno contrae. Y para ello tiene que pagar intereses. Entonces los intereses son una parte bien importante del gasto público. Entonces, digamos que la diferencia entre los gastos y los ingresos son el resultado fiscal, que si es negativo le llamamos déficit. Eso. Y si es positivo, superávit, cosa que es rara. No, hemos tenido, que en general no ocurre. No, muy ocasionalmente ha habido algún año de superávit. Pero entonces, como yo decía, la diferencia se financia con deuda. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo en cuanto a... Digamos que en el pasado algunas teorías económicas avalaban el equilibrio fiscal, como que el Estado no debía gastar más de lo que le ingresa,
pero bueno, esa es una discusión, pero otra también tiene que ver con el nivel también del gasto y del ingreso. O sea, porque uno puede tener déficit gastando poco o gastando mucho. Digamos, son dos como discusiones independientes. Entonces, Uruguay es un país que tiene un gobierno bastante grande en relación con otros de América Latina. Cuando decís gobierno es como sinónimo de Estado, ¿no? Bueno, perdón, sí, el Estado. No, como, porque en inglés se usa la palabra gobierno. Sí, ¿no? El Estado como un agente importante dentro de la economía que provee gran cantidad de servicios públicos, ¿no? Como decía hoy, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, digamos, todos son servicios que la protección del medio ambiente, no sé, digamos, la infraestructura del país, la construcción de carreteras, puentes, etcétera. Y las políticas sociales específicas, las políticas además, ¿no? sociales específicas, pero estas son como las más grandes que ocupan el gasto, ¿no? Las generales, las que nos afectan a todos. Entonces, digamos, esa diferencia, como yo decía, es financiada en el pasado, en los años, no sé, 60, 70, se financiaba con emisión. Y eso fue lo que generó unas inflaciones gigantescas. A ver, para que lo entienda todo el mundo. Emisión. Pongo dinero en la calle, digamos. Claro, hago funcionar la maquinita. La maquinita de hacer billetes, digamos. Billetes, o sea, no puedo, no me alcanza para pagar, emito. Pero ese dinero, al no tener una contrapartida en un incremento real de la actividad económica, se va en aumento de los precios. Esa es. Entonces, eso ya como que, sobre todo después de la crisis de 2002, en Uruguay por lo menos, no se financia déficit con emisión, sino con endeudamiento. Para poder endeudar, y ahí entra capaz que ese otro concepto que tú mencionabas del riesgo país, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es el riesgo país? Es lo que se llama, bueno, el riesgo soberano, que es el riesgo que los mercados le imponen a la deuda, como una prima que hay que pagar de intereses por encima del interés que pagan los bonos de Estados Unidos, que son como los más seguros, que el mercado... Estados Unidos que tiene un alto déficit fiscal, dicho sea de paso, ¿no? Sí, claro, por eso. Bueno, eso era otro punto, o sea, no hay un nivel mágico de decir es bueno o es malo tener tanto, mucho o poco déficit. Argentina, por ejemplo, tiene un déficit bastante bajo porque lo tuvo que bajar ahora desde el año pasado. Fue una de las metas que se fijó. Sin embargo, igual, por más bajo que tenga, no tiene como financiar. Hay muchos problemas, ¿no? No, pero además que no lo puede financiar. ¿Por qué? Porque los mercados están convencidos que Argentina no puede pagar. Claro. Entonces, para poder volver a endeudarse, le exigen lo que se llama, ¿no?, esto del riesgo país, que está en 2.500. ¿Qué quiere decir? Que Argentina, para poder endeudarse, tiene que pagar 25% por encima de la tasa de mercado, claro, o sea, lo cual es imposible, o sea, no se pueden endeudar. Uruguay tiene una prima de riesgo de 150 puntos básicos. Quiere decir que los mercados le exigen un 1.5 por encima de o sea, es una tasa muy baja, más baja que la de Brasil inclusive, y que la de muchos otros países. O sea, Uruguay cuando emite deuda, ¿no? Sí. Los mercados se la toman y Uruguay se ve comprometido a pagar intereses relativamente bajos, justamente porque tiene el famoso grado inversor. Porque Uruguay se ha vuelto para los mercados en un país confiable, creíble, ¿no? Es por ahí la cosa. Exactamente, es a grandes rasgos es eso que tú estás diciendo. Entonces, inclusive además, también otro factor importante a mirar es cuál es digamos, cuándo son los vencimientos de esa deuda. Claro. Y Uruguay tiene, bueno, una oficina de la deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas que mira todo el tiempo estos momentos en los cuales se puede emitir,
Y lo que hace es, además, porque ahora además como bajaron las tasas internacionales, o sea, nuestra prima de riesgo es sobre esas tasas. Entonces, cuando bajan, vos podés emitir y bajar un poco la tasa. Se hizo una emisión hace poco y se reemplazaron bonos. Lo que hacen muchas veces es emitir un nuevo bono con una tasa menor y con ese dinero ir y cancelar un bono que estaba a una tasa mayor. Entonces generas un ahorro financiero, digamos, por esta diferencia en las tasas, ¿no? Entonces, Uruguay en ese sentido tiene despejado digamos, en los próximos 5 años no tiene ninguna urgencia. Tiene, digamos, las tasas de interés han ido bajando y se ha ido emitiendo. Entonces, por ese lado, sin embargo, si uno se endeuda digamos, a tasas crecientes, otro factor que es importante mirar es la deuda como porcentaje del PIB. Ahí va. Que eso es lo que miran las calificadoras de riesgo, sí, que te dicen si usted es confiable o no, porque bueno, se entiende que ahí hay una ecuación. Sobre esto le pido a la profesora que nos lo explique. Y sin ánimo de meterme en la lógica político-electoral, que es lo que está dominando todo hoy día. Desde la oposición uno suele escuchar que el gobierno del Frente Amplio ha aumentado como nunca antes, escandalosamente, el nivel de su deuda en volúmenes, usted corríjame, profe, absolutos, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que los voceros del gobierno indican que ese no es el número al que hay que tener en cuenta, sino que hay que tener en cuenta, bien, yo me he endeudado, esa deuda que tengo, ¿qué relación tiene con lo que yo produzco? ¿Verdad? Porque yo lo recuerdo, y esto todos los uruguayos lo recordamos, me imagino que hay unánime mirada sobre esto, que cuando nos agarró la crisis, debíamos exactamente la misma cantidad de dinero que lo que producíamos, ¿verdad? O sea, cualquiera puede entender, aunque no seas economista, que teníamos el agua que queda al cuello, en las comisuras de los labios ya, ¿no? Es decir, sí, yo todo lo que produzco es exactamente lo que debo. ¿Dónde debemos poner el ojo, entonces? En el volumen de todo lo que debo, como dicen algunas voces de la oposición, o la relación entre lo que yo debo y lo que yo produzco. Sí, no, los números absolutos nunca nos dicen en realidad nada, porque son cifras nominales que si uno no las mira en relación a algo, no tienen sentido. Justamente por eso muchísimas variables se miran como porcentaje del PIB. El déficit fiscal de lo que estábamos hablando también es una variable que uno la mira como porcentaje del PIB, no en valor absoluto. Si yo te digo el déficit es 500 millones de dólares, 1.500 millones, 5.000, vos no sabés a qué yo hago referencia. Sí. Pero si yo te lo digo en porcentaje del PIB, es una variable que tiene como otro sentido. Sin embargo, ahí intervienen los dos factores, ¿no? Si uno calcula algo como porcentaje de otra cosa, tiene en el numerador el déficit y en el denominador el PIB. Entonces, si el PIB crece, o sea, si yo produzco mucho, claro, crece más la economía, entonces ese cociente va a tender a bajar. Entendido. Si, por el contrario, aunque lo de arriba quede igual, lo de abajo se estanca, no crece o incluso cae, entonces ese porcentaje digamos, va a decrecer. También aquí interviene qué le sucede al dólar. ¿Por qué? Porque la deuda que tenemos, la mitad, y eso también es algo que ha cambiado, porque en ese momento trágico de la historia uruguaya, como fue la crisis 2002, el 100% de la deuda estaba en dólares. Claro. Ahora eso es aproximadamente el 50%. Entonces, si el dólar sube, no nos afecta tanto. Nos afecta pero no tanto. No, quiero decir, antes nos afectaba el 100%. Exactamente. Y como nosotros producimos en pesos, entonces no es algo que no nos afecte qué pasa con el dólar. Entonces también, si sube el dólar, sube el porcentaje de deuda. A ver, profe, entonces, que
Ese es el concepto también para que la gente y los oyentes de La Mañana en Camino tengan claro, de la llamada deuda soberana. Quiero decir, si yo emito deuda y yo decido los plazos, entre comillas decido, porque estás en un mercado internacional, ¿no? Decido los plazos, decido los intereses y además decido en qué moneda lo emito. ¿A eso se le llama deuda soberana, a diferencia de la que antes teníamos con organismos internacionales, por ejemplo? Seguimos teniendo, o sea, exactamente, hay dos tipos de deuda. La deuda soberana se le llama la deuda que el país emite, que está en bonos del tesoro, letras de tesorería, etcétera, que son títulos que el gobierno emite a un plazo y con una tasa determinada, y que el mercado lo que determina es la cantidad que te va a comprar, digamos, ¿no? En otros momentos la tasa era variable y la fijaba el mercado, y uno lo que hacía era emitir, decir, quiero colocar esta cantidad, ¿qué tasa me exigen? Ahora se hace, digamos, el mecanismo por ahora es diferente, ¿no? Y es como más conveniente porque el gobierno tiene como más control. Sin embargo, seguimos teniendo deuda, no con el Fondo Monetario, que fue con la cancelamos, pero sí tenemos deuda con el BID, con el Banco Mundial y con otros, con otras agencias financiadoras, porque esos son préstamos que nos cobran, tasas de interés mucho más bajas que las de mercado, pero nos prestan para hacer cosas puntuales, concretas. Por ejemplo, para el saneamiento de Montevideo hay un préstamo, no sé, BID, que se consigue, pero es para ese objetivo, para construir escuelas, un préstamo, para... Esa es la deuda que no es soberana, porque es una deuda como contingente. Entendido. O sea, te prestan para hacer algo. Pero bueno, como ahí hay programas del BID, del Banco Mundial, para apoyar distintas iniciativas, es conveniente tomarlos cuando uno va a hacer una obra concreta. Sin embargo, si uno lo que tiene que financiar es déficit fiscal, que es algo, rentas generales, bueno, las instituciones financieras, salvo el Fondo Monetario, que presta para países que están con problemas porque no pueden acceder a deuda, no como le pasó a Argentina, sí, no pueden ir al mercado, no tienen más remedio que ¿cómo voy a hacer? Bueno, el fondo te presta, pero te exige, ¿no? Tenés que firmar una carta de intención, como firmó el gobierno uruguayo durante años hasta que se canceló esa deuda, no recuerdo exactamente el año, ahí por 2007, 2008, se canceló la deuda con el fondo. Entonces, lo que sí sabemos que el próximo gobierno va a tener un déficit fiscal, ¿no es cierto? Sí, digamos, el gobierno no, el país, las cuentas públicas están con déficit. No, que el gobierno quiero decir, va a tener que atender ese asunto. Frente, exactamente. Bien, entonces, las dos preguntas en una que te hago es, primero, el nivel del déficit fiscal que luce alto. Sí. Ahora vos en todo caso no sé si lo relativizás eso. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los mecanismos para bajarlo, abatirlo, reducirlo? ¿Y por qué es tan importante que eso ocurra? Bueno, el déficit fiscal está actualmente en un nivel sí alto, alrededor del 5%. Es muy alto. No es problemático en este momento, primero por estas cosas que yo comentaba, o sea, tenemos crédito, lo estamos financiando sin ningún problema, o sea, ya está financiado, tenemos fondos hasta para los próximos 2 años, no tener que endeudarnos, pero eso es una cosa que siempre el gobierno como que se adelanta, y además, digamos, este nivel de déficit ha generado, digamos, por otro lado la deuda, ¿no? Porque yo decía, cuando nos vamos endeudando, vamos generando esta deuda pública que como porcentaje del PIB, justo traje acá los números, está en 66,5% del PIB. Eso 66 es la deuda del PIB. Deuda con respecto al PIB. Lo que hablábamos recién. Esto es la deuda pública. En otras épocas, el número que aparecía más era la deuda externa, recordemos. Sin embargo, ahora nosotros tenemos una gran parte de la deuda que no es externa, sino que es interna, porque son las AFAPs, uno de los agentes que compran deuda y financian al gobierno con eso, o sea, los aportes. En realidad estos, por eso, hay gente que, no, o sea, por un lado,
nos descuentan, ¿no?, un porcentaje de nuestro sueldo que va a las AFAPs, ¿no? Yo decía recién que es parte de las transferencias. Sí. Se los transfieren a la AFAP y luego la AFAP se lo presta al gobierno, pero le cobra intereses. Y eso es lo que después supuestamente va a redituar en nuestras jubilaciones, digamos, se van a nutrir, sí, digamos, de ese crecimiento, sí, digamos. Hay una mirada sobre ese tema, no nos vamos a meter en ese asunto, pero hay una mirada sobre ese tema, una mirada de aquellas personas que de alguna manera no simpatizan con la AFAP, que dicen, esto es ridículo, porque yo le saco dinero a la gente para dársela a la AFAP después se la da al Estado, o sea, a la gente, pero pagando el interés. Claro, si la gente se la diera directo al Banco de Previsión Social, no tendría... No vamos a entrar en el tema de las AFAP. No, pero lo que estoy diciendo es repitiendo el discurso crítico de alguien. Claro, justamente no hay que olvidarse que el Estado nos está pagando intereses a nosotros que somos los futuros jubilados, que vamos a tener ese crecimiento en nuestros ingresos. Por ello, simplemente la FAP es el agente, digamos, financiero y que hace la operación. Si no, lo tendríamos que pagárselo a algún banco. Igual, nosotros como personas no íbamos a ahorrar y prestárselo al gobierno, ¿no? Pero bueno, exacto, ese es otro punto. Volviendo a las estrategias para reducir... Ahí va. Entonces, como yo decía al principio, el gasto, el déficit fiscal se compone de la parte del gasto y de la parte de los ingresos. Entonces, ¿qué política se vamos a llevar adelante para reducir el déficit? Podemos o bajar el gasto o subir los ingresos. Digamos, esa es una forma. Después, como otra cosa que yo les comentaba, como se calcula como porcentaje del PIB, entonces si el denominador crece, ¿no?, el PIB crece con el mismo déficit, en nominal, digamos, en valor absoluto, sí, va a representar un menor porcentaje del PIB. Entonces ahí está como la discusión de entre los dos bloques que están hoy en tratar de sintetizarme esos dos bloques. Claro, entonces lo que se dice del punto de vista, digamos, de el Partido Nacional, que el gasto está muy alto, que el gobierno ha sido además ineficiente en gastar, que son como dos cosas distintas, y que hay mucho lugar donde ahorrar. Uh-huh. Entonces, que hay que recortar el gasto, para nada se habla de que hay que aumentar ingresos, porque eso supone aumentar impuestos. Impuestos, ¿no? Claro. Entonces ahí aparecen estos 900 millones de dólares que se van a ahorrar, y bueno, y hay una cantidad de detalles que aparecen, ¿no? El gobierno dice, vos no podés disminuir 900 millones de dólares de gasto sin afectar políticas sociales, ¿verdad? No exactamente ese es el argumento, sino que no importa de dónde uno lo ahorre, sino que, o sea, supongamos... Hay como dos cosas. Primero dicen, es imposible ahorrar eso de esa forma que dicen, porque no hay esa posibilidad, tendrían que empezar a echar gente o eso, cortar planes o algo así, exactamente, ¿no? Pero los otros dicen que no, que ellos lo van a ahorrar de la ineficiencia. No, claro. Pero otro argumento es que en un momento en que la economía está estancada, que no crece, que el gobierno haga una política restrictiva, o sea, gastar menos, no importa en qué, eso afecta negativamente el crecimiento. Digamos, es como meter una piedra más en el camino. Ellos dicen, vamos a sacarle los palos en la rueda, que es lo que dice la entrevista de Azucena Arbeleche, bajando los... Además, hay como cosas inconsistentes, porque... bajar el costo de las tarifas públicas, que es otra de las cosas que prometen, sí, va en el sentido opuesto de disminuir el gasto o mejorar el resultado fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque bajar las tarifas... Que entra menos dinero, decís vos. Claro, o sea, va a redundar en déficit de las empresas. Creo que públicas. El argumento tiende a decir, bajo la tarifa, entonces el productor va a poder producir más y la economía crecería. Claro, pero eso es primero que es algo que no sucede todo al mismo tiempo, y segundo que
me parece que la hipótesis de que el productor no produce porque le cuesta muy cara la energía eléctrica es como un poco débil, ¿no? Porque si uno no tiene demanda, si los precios internacionales están bajos, bueno, no importa, o sea, sí, capaz aunque la UTE te cueste un poquito menos, bueno, no necesariamente. Bueno, porque no son, o sea, no es el insumo más importante de los productores, capaz que para algunos sí la electricidad es fundamental. Entiendo. Pero ese argumento como que es corto, no alcanza, y además tiene este otro efecto negativo hacia lo que ellos quieren arreglar. Igualmente, del lado digamos, de la propuesta del gobierno, lo que se dice es justamente, ¿no?, esto de que, bueno, en un momento como el actual, no es bueno hacer un recorte fiscal. Miremos lo que hizo Argentina, ¿no? El Fondo Monetario, no ahora, sino en el año pasado. Sí, en mayo del año pasado. Exactamente, le exigió que haga un ajuste fuerte sobre el gasto público. ¿Y qué produjo? Recesión, caída del PIB de, no sé, de 3,5%, lo cual agravó la situación, porque eso además tiene un impacto también en la recaudación impositiva. Claro. Porque el principal impuesto que recauda el gobierno es el IVA, y el IVA es un impuesto que se cobra sobre las transacciones finales, ¿no? Entonces, si caen, esa recaudación, digamos, también si la gente cae. consume menos. Si consumís menos, también van a ingresar, y además también el IRAE, que es el impuesto, digamos, de las empresas, va a caer, y si pagamos menos salarios, el IRPF también va a caer. Entonces, como que es un círculo, digamos, vicioso, ¿no? En todo caso, Gabriela, ya en el final, por hoy, porque además esto no va a salir del radar, más allá de quién sea electo el domingo. Sí podríamos asegurar que el déficit fiscal del 5% que tiene nuestro país es algo que luce como un problema a resolver. Totalmente, es así. Sin embargo, otra cosa que yo en lo cual no dije es, del lado del gasto, cuál es la proporción, digamos, de gasto y sobre qué gasto se puede actuar. Como yo decía, el principal, digamos, si uno mira la composición del gasto en 2018, ¿no?, en año completo, cerrado, las pasividades representaron alrededor del 33% del gasto, y las transferencias 30%. ¿Las transferencias qué serían, para que la gente entienda? Las transferencias, en ese rubro entran como muchas cosas. Están los programas sociales, pero que son una parte pequeña de no lo tengo acá el número, pero son una parte pequeña. También están las transferencias que yo comentaba a las AFAPs, están ahí contenidas, y también las del FONASA, que son muy importantes, porque el FONASA es un sistema de salud por el cual todos aportamos a este fondo, y el fondo le paga a las mutualistas. Sin embargo, hay mucha gente que aporta y no alcanza para pagar las cápitas que están establecidas. Entonces el gobierno paga de rentas generales la diferencia. Ese también es una transferencia que se realiza, y después hay otras transferencias, como, no sé, a las intendencias, a otros sectores. Ahora no, pero esas son las tres como básicas. Y ahí podríamos estar hablando del llamado déficit estructural, digamos. Bueno, esto es gasto, no necesariamente. No, claro, bueno, déficit, un gasto estructural que provoca, claro, que haya un déficit. Este es un gasto, digamos, que es como muy difícil primero porque está muy indexado. Los salarios y las pasividades van además con el índice medio de salarios, entonces eso aumenta, y el salario real siguió aumentando aunque la economía se estancó. Entonces esa parte del gasto presiona hacia arriba, y bueno, y las cápitas también se ajustan con la inflación, sobre todo, y además nuevos grupos fueron incorporándose al FONASA. Por lo tanto, esta parte de las transferencias ha crecido en forma muy, muy importante. Entonces, ¿sobre qué parte del gasto podría tener? Y bueno, sobre las inversiones, pero las inversiones solamente representan el 7% del gasto.
o el ahorro sobre de cada persona que no de que se las vacantes del Estado. Las vacantes del Estado, no contratar, pero no en educación, no en seguridad, no en la salud. Bueno, que a propósito han sido las mayores, han estado allí, son como el 90%, 80% digamos, de lo que se compone en el salario. Igual los salarios representan 17% del gasto. Tampoco ese ahorro no es como... Mirá, 17% del gasto son salarios, pero además dentro de ese 17, el grueso tiene que ver o con la educación, o con la salud, o con la seguridad. Exactamente, son maestros, policías, profesores, ¿no? Que tampoco... Enfermeros, ¿no? Claro, enfermeros, médicos, personal administrativo de todos esos organismos. Entonces, no hay como un margen, digamos, dentro del propio gasto. Es como difícil reducir, rascar de ahí. La solución viene por el lado del crecimiento. Bueno, el crecimiento económico nos va a mejorar, primero porque mejora la recaudación, o sea, si el consumo empieza a aumentar, sí, ¿no? Y eso va a redundar en incrementos de los ingresos, y además porque este porcentaje que yo les comentaba, ¿no? De que uno lo pone, el denominador crece y entonces el porcentaje también va bajando. Te tengo que despedir por hoy, bueno, pero en todo caso... Queda siempre mucho. Mucho porque, bueno, qué rol juega el empleo en todo eso, y a su vez generar más empleo pasa, como creen algunos, bajando salario, ¿verdad? Bueno, capaz que se puede hablar otra vez del mercado de trabajo, eso. Pero entrar como en la lógica, ¿qué es empleo, desempleo, de qué hablamos, cuando hablamos con la tasa de desempleo? Y muchos números que se han estado, si son 50.000 más, 300.000. Bueno, vamos a conversar de eso. Dale, porque además son asignaturas pendientes que el Uruguay tiene como temas a resolver, eso es obvio. Gane quien gane. Gracias, profe. Muchas gracias, Gabriela Mordecki, como siempre. Bueno, un gusto como siempre estar por acá. Anotate dale, ya me en una clase y yo me anoto como alumno. Dale. Bueno, gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.